nosotros, santo es. Aleluya. Vamos a leer ahora el capítulo 12, versículos 12, 14 y 27. Gracias a Dios por esta palabra. Amado Dios, en esta hermosa noche, Padre, yo vengo, Padre, delante de ti. Señor, el control, Padre, de cada uno de nosotros. Señor, le puse un tema, ¿verdad? A los versículos pues, de los que quiero hablar en esta noche. Y le puse, ¿cómo estoy cuidando el templo de Dios? Y luego una pregunta, ¿lo estoy cuidando o lo estoy destruyendo? Hermanos, sabemos, ¿verdad?, de que desde un principio sabemos, ¿verdad?, de que Dios es todopoderoso y que Él pues no necesita, ¿verdad?, de nosotros. Pero su palabra dice de que Él nos creó, ¿verdad?, para alabanza de su gloria. Y sabemos, ¿verdad?, de que fue allá en el cielo, ¿verdad?, donde Él dice que creó ángeles, ¿verdad?, para que le adoraran y para que le alabaran. Pero también, ¿verdad?, sabemos que desde esos inicios, ¿verdad?, donde Dios creó a esos seres, ¿verdad?, celestiales, ¿verdad?, para que le adoraran, también sabemos, ¿verdad?, que hubo alguien que se opuso, ¿verdad?, a esa alabanza y a esa adoración a Dios. Y ese, ¿verdad?, fue el enemigo, ¿verdad?, que dice la palabra del Señor que se rebeló, ¿verdad?, contra Dios. Y quiso, dice, ¿verdad?, ser semejante a Dios, ¿verdad? Y con él, dice, ¿verdad?, convenció, ¿verdad?, a la tercera parte, dice, de los ángeles del cielo, ¿verdad? No, imaginémoslo si los ángeles, ¿verdad?, que fueron creados por Dios y adoraban a Dios en el cielo y lo veían a Él, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, escucharon la voz del enemigo, ¿verdad? Y obedecieron a esa voz. Entonces, cuanto más, ¿verdad?, nosotros muchas veces, ¿verdad?, nos llega también, ¿verdad?, a tentar. Y muchas veces, ¿verdad?, ponemos, ¿verdad?, atención nosotros a esos pensamientos, ¿verdad?, que llegan a nuestra mente. Entonces sabemos también, ¿verdad?, que Dios también, ¿verdad?, buscando una manera, ¿verdad?, de ser adorado, ¿verdad?, y alabado. Recordemos que también, ¿verdad?, en la palabra del Señor, en los inicios, ¿verdad?, de la creación, también puso, dice su palabra, allá en el huerto del Edén, ¿verdad?, aquella pareja que Él formó, que fue Adán y Eva. Amén. Y dice que los puso, ¿verdad?, allá en aquel huerto y Él quería, ¿verdad?, tener esa comunión, ¿verdad?, con esta pareja que Él había formado y que Él había puesto, ¿verdad?, allá en aquel lugar. Pero también, ¿verdad?, el enemigo estaba ahí también. Y llegó, ¿verdad?, a convencer, pues dice la Biblia, ¿verdad?, que a la mujer, ¿verdad?, primero. Y la mujer, ¿verdad?, convenció a Adán, ¿verdad?, de que pues le fallaran a Dios. Y Dios, ¿verdad?, buscando la manera de cómo, ¿verdad?, tener, ¿verdad?, esa comunión con los seres, ¿verdad?, que Él había creado. Pero ahí también, ¿verdad?, el enemigo también se encontraba. Y la palabra del Señor también nos sigue, ¿verdad?, diciendo de que todo, ¿verdad?, también en el versículo que leímos, que dice que el que destruyere, ¿verdad?, el templo de Dios, Dios lo destruirá a él.
sabemos, ¿verdad?, que todas estas personas recibieron un castigo por ser desobedientes. Adán y Eva recibieron el castigo por ser desobedientes. Luego, quiero también tocarles, ¿verdad?, sobre cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, salió de Egipto. El hermano anoche estaba hablando, ¿verdad?, de José, cuando fue vendido, ¿verdad?, por sus hermanos. Y fue llevado cautivo, ¿verdad?, a Babilonia, a Egipto. Y luego luego, ¿verdad?, también la palabra del Señor la estábamos escuchando anoche, que dice que Dios estaba con José, ¿verdad?, porque él tenía planes para su pueblo. Entonces, José fue llevado cautivo, ¿verdad? Y él no conocía, ¿verdad?, los planes de Dios. Él pensó, ¿verdad?, que tal vez que iba a morir, ¿verdad? Y los hermanos también, ¿verdad?, pensaron que ya nunca lo iban a volver a ver. Pero el hermano anoche, ¿verdad?, nos habló de eso, de que fue, ¿verdad?, llegó a ser, dice, el segundo, ¿verdad?, allá en el palacio de Faraón. Y luego fue ahí, ¿verdad?, donde él dice que mandó, ¿verdad? Ya cuando el hermano hablaba anoche también, ¿verdad?, de los 7 años de abundancia que hubieron y de los 7 años de escasez, ¿verdad? Y cuando José fue nombrado, ¿verdad?, gobernador de Egipto, y aprovecharon, ¿verdad?, los 7 años de abundancia para poder guardar alimento, para luego, ¿verdad?, que vinieran los 7 años de escasez. Y fue así, ¿verdad?, como pues los hermanos de José, ¿verdad?, al ver que no había alimento donde ellos vivían, fueron a Egipto a buscar alimento. Y ahí fue, ¿verdad?, a través de eso, ¿verdad?, ellos pudieron darse cuenta, ¿verdad?, de que José era el hermano de ellos. Luego pasaron, ¿verdad?, pues el tiempo, ¿verdad?, y luego José mandó a traer a su familia, a su padre Jacob, ¿verdad?, y a todos sus hermanos, a toda la familia, para que pues ellos pudieran vivir en Egipto. Y allá dice la Biblia, ¿verdad?, que fueron 70 personas, ¿verdad?, de la familia de Jacob que viajaron a Egipto, y así fue como el pueblo de Israel se comenzó a formar con estas 70 personas que llegaron, ¿verdad?, a Egipto, que eran los hermanos de José. Con ellos se comenzó a formar ese pueblo que con los años, ¿verdad?, con el tiempo llegó a ser numeroso. La Biblia dice de que José llegó, ¿verdad?, a morir, y pues las nuevas generaciones no supieron quién era José, ¿verdad? Y el pueblo se multiplicó, y ya dice que hubieron nuevos gobernantes, ¿verdad?, en esa nación. Y tuvieron temor, dice, del pueblo de Israel, ¿verdad?, de cómo había crecido. Y fue por eso que después, ¿verdad?, los obligaron a trabajar, ¿verdad?, a hacer trabajos pesados, los volvieron sus esclavos. Y ahí fue donde el pueblo, ¿verdad?, empezó a clamar por un libertador. Y sabemos, ¿verdad?, de que ese libertador fue Moisés, ¿verdad? Dios también del mismo pueblo sacó, ¿verdad?, a Moisés para que pudiera, ¿verdad?, sacar de esa esclavitud al pueblo de Israel. Amén. Fue necesario, ¿verdad?, pasar por un proceso de las 10 plagas para que Faraón, ¿verdad?, pudiera dejar ir al pueblo, ¿verdad?, con Moisés. Porque el mensaje que Moisés les decía, ¿verdad?, que Dios le había dicho que los iba a llevar, ¿verdad?, a un lugar, a una tierra
donde fluía leche y miel, y que era necesario, ¿verdad?, que salieran de ahí para que le pudieran adorar. Entonces, el pueblo de Israel, ¿verdad?, ya fueron grandes multitudes, ¿verdad?, cuando pudieron salir de ahí de Egipto. Pero con la ayuda de Dios, ¿verdad?, Dios estaba sacando, ¿verdad?, a su pueblo de esa esclavitud. Pero mientras iban en el desierto, ¿verdad?, dice que se detuvieron en el monte Sinaí. Ahí fue donde Dios les dio, ¿verdad?, las tablas de la ley, les dio los mandamientos. Y ahí fue donde también Dios, ¿verdad?, quiso acercarse una vez más, ¿verdad?, a su pueblo para que le adoraran. Y les dijo, ¿verdad?, les ordenó que le hicieran un lugar, ¿verdad?, donde pudieran adorar a Dios. Y ahí fue donde ellos, ¿verdad?, levantaron un tabernáculo. La Biblia dice de que Dios les dio, ¿verdad?, todas las indicaciones de cómo debía de hacerse ese tabernáculo y todo, ¿verdad?, de qué materiales, cómo iban a hacer, ¿verdad?, ordenados dentro del tabernáculo. Y hemos leído, ¿verdad?, acerca de eso algunas veces, ¿verdad?, de cómo Dios, ¿verdad?, también les dijo todo, ¿verdad?, las medidas y todo, cómo lo hicieran, y todo lo que construyeran, ¿verdad?, todos los utensilios que iban a utilizar, ¿verdad?, en ese tabernáculo. Y ahí dice que la presencia de Dios descendía, ¿verdad?, a ese tabernáculo. La presencia del Señor descendía, y la Biblia dice que Dios dice que se presentaba de día, dice, como una nube, y de noche como fuego, como una columna de fuego. Hermanos, así como en ese tiempo, ¿verdad?, Dios no dejó al pueblo de Israel, Él no nos deja a nosotros, hermanos. Y Él está con nosotros de día y de noche, ¿verdad? Pero siempre y cuando, ¿verdad?, nosotros querramos, ¿verdad?, que Él esté con nosotros. La Biblia dice que de día, dice, se presentaba la columna de fuego, la nube, perdón, y dice que el tiempo, podían pasar días, meses, si la nube no se alzaba, ellos permanecían en ese lugar. Y cuando la nube, dice, se alzaba, era porque ellos tenían que continuar, ¿verdad?, su camino. Porque pues el propósito de ellos era llegar, ¿verdad?, a la tierra prometida que Dios tenía para ellos. Y la Biblia dice que también sabemos, ¿verdad?, que no todos, ¿verdad?, lograron entrar a la tierra prometida. Por la misma, ¿verdad?, ya en el camino, ¿verdad?, pues la gente se desesperaba, ¿verdad? Y la Biblia dice que Moisés envió a 12 espías para que fueran a reconocer, ¿verdad?, la tierra prometida, la tierra de Canaán. Mientras ellos estaban, ¿verdad?, ahí en ese lugar. Y fueron, dice, y se tardaron 40 días, dice, en reconocer la tierra. Pero sabemos, ¿verdad?, que solo fueron 2 espías, que fue Josué y Caleb, ¿verdad?, los que pues hablaron bien, ¿verdad?, de aquella tierra, y le dijeron a Moisés, ¿verdad?, esa tierra es buena, en realidad fluye leche y miel. Todo lo que se cultiva, le dijo, es bueno. Y las personas que habitan ahí le dijeron, nosotros podemos contra ellos. Pero 10 dijeron todo lo contrario, ¿verdad? Que era una tierra que no servía, que la gente de ahí era fuerte, que eran gigantes, y que ellos ante estas personas se veían como langostas. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que por haber hablado mal de la tierra
que Dios había dicho, ¿verdad? Que fluía leche y miel. Estos 10 espías, Dios los destruyó. No sé si traje por aquí el versículo. En Números 14, 36. Números 14, 36 dice: muerte de los 10 espías. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar, dice, contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Así es de que también, ¿verdad? Estas personas recibieron, ¿verdad?, un castigo de parte de Dios por haber hablado, ¿verdad?, mal en contra de lo que Dios, ¿verdad?, había dicho que estaba bien. Y entonces, muchas veces, ¿verdad?, nosotros también queremos decir, ¿verdad?, que como nosotros hacemos las cosas o como las decimos, así deben de ser. Y muchas veces, ¿verdad?, pues no tenemos la razón. Y por la misericordia de Dios, ¿verdad?, pues no hemos sido consumidos en su palabra. Pero Dios, ¿verdad?, queriendo tener siempre, ¿verdad?, ese acercamiento con la creación de Él. Porque como dice su palabra, ¿verdad?, fuimos creados para que le alabemos, ¿verdad?, para alabanza de su gloria. Entonces Él siempre, ¿verdad?, queriendo tener ese acercamiento con nosotros. Y entonces la Biblia dice, ¿verdad?, que fueron destruidos estos 10 espías. Y otro castigo que recibieron, dice, fue de que Dios les dijo de que por cada día que ellos se habían llevado, ¿verdad?, para reconocer Canaán o la tierra prometida, por cada día, dice, iba a ser un año. Entonces a ellos por eso, ¿verdad?, se les convirtió en 40 años esa peregrinación en el desierto. La Biblia dice, ¿verdad?, que daban vueltas en el mismo lugar y ellos, quizá, ¿verdad?, ni cuenta se daban de que estaban por el mismo lugar, ¿verdad? Y la Biblia dice que 40 años, un año por cada uno de los días que estos jóvenes, ¿verdad?, de que estos espías fueron para reconocer la tierra de Canaán. También quiero hablarles, hermanos, sobre el primer templo. Recordando, ¿verdad?, el primer templo de Salomón. Que sabemos, ¿verdad?, de que Salomón fue el hijo, ¿verdad?, del rey David. Y él fue, ¿verdad?, el que Dios eligió, ¿verdad?, para construir el templo. El rey David preparó, es cierto, preparó quizá los planos, el material con lo que iba a ser construido, pero Dios le dijo, ¿verdad?, que no iba a ser él el que iba a construir el templo, sino que iba a ser su hijo Salomón. Ya cuando el rey David murió, ¿verdad?, y ya Salomón se quedó como rey, ya fue él, ¿verdad?, el que construyó el templo. Y por eso le dicen, ¿verdad?, el templo de Salomón. En Segunda de Crónicas, en Números 14, 26. Perdón, hermanos, eso ya no.
Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 36, 17. Segunda de Crónicas 7 es 7, 11. Segunda de Crónicas 7:11 dice al 22: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Aleluya. Ahí está también, ¿verdad, hermanos? La respuesta de lo que sucedió, ¿verdad? Salomón construyó el templo, y la historia dice que el templo de Salomón, ¿verdad? Y hemos leído también, ¿verdad? Que Salomón dice que le pidió sabiduría a Dios, ¿verdad? Dios se la dio, y aparte de sabiduría le dio riqueza, mucho poder, pero también él abusó, ¿verdad? De todo eso que Dios le había dado. Y dice la historia, ¿verdad? Que el templo de Salomón llegó a ser, dice, una de las 7 maravillas del mundo, ¿verdad? En ese tiempo. Y fue muy hermoso, dice, muy admirado por todos. Pero también, ¿verdad? La Biblia dice de que por haber dejado a Dios, ¿verdad? Y haber hecho, ¿verdad? Lo que Dios no le agradaba también, ¿verdad? Ese templo fue destruido. Hermana Ruth estaba predicando, ¿verdad? Sobre esto de los templos, ¿verdad?
que habían sido destruidos y reconstruidos allá en la célula donde hermana Vira, creo que ahí fue. Y es bonito, hermanos, ir y escuchar, ¿verdad? Porque pues así aprende uno, ¿verdad? Y se nos queda también. Y dije yo, bueno, ahora que yo voy a hablar sobre esto, me acordé, ¿verdad? De lo que ella habló en esa noche. Este templo, ¿verdad? De Salomón fue, ¿verdad? Fue destruido, ¿verdad? Por el rey Nabucodonosor. Y dice, ¿verdad? Que se llevó, ¿verdad? Todos los utensilios de oro, ¿verdad? Que habían en ese templo, todo lo que se había dedicado para Dios. Fue destruido ese templo también, hermano, por muy grande, por muy hermoso, ¿verdad? Que fue destruido por la misma desobediencia y rebeldía, ¿verdad? De estas personas y por hacer, ¿verdad? La voluntad de ellos, ¿verdad? Y no la de Dios. Y fue el mismo Salomón también, ¿verdad? El que, pues, dice la Biblia, ¿verdad? Que profanó, ¿verdad? El templo de Dios. Entonces, ese templo fue destruido, pero con el pasar, ¿verdad? De los años, también, ¿verdad? Fue reconstruido y ya se le llamó, ¿verdad? El segundo templo. Fue reconstruido, hermana Ruth también habló de eso, de la reconstrucción, ¿verdad? Del templo de Jerusalén y de sus muros, que dice la Biblia, ¿verdad? Que todo fue quemado, fue saqueado. Vamos a leer en Segunda de Crónicas 36. Segunda de Crónicas 36, 17 al 21. Dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Aleluya. La Biblia dice, ¿verdad?, de que podemos ver acá, ¿verdad? No podemos hablar de todo, hermano, porque eso es extenso, ni yo sé toda la historia, ¿verdad? Pero hacemos lo posible, ¿verdad? Por traer algo para que usted diga, ¿verdad? La hermana no está hablando lo que ella se le viene, ¿verdad? Sino que en la Biblia está eso. Amén. La Biblia dice, ¿verdad? Que aquí, ¿verdad? Como pudimos leer, fue destruido, ¿verdad? El templo de Jerusalén. Y el castigo, imagínense, de estos israelitas fue los 70 años de cautiverio. Fueron llevados cautivos y duró, dice, 70 años de cautiverio para ellos, los que lograron escapar. Porque ahí mismo estamos viendo, ¿verdad? Que dice que fue en el mismo lugar ahí, ¿verdad? Donde mataron, dice, a todos los que pudieron, a todos los que encontraron. Pero todo eso sucedió por la misma desobediencia, ¿verdad? Por el mismo pecado, ¿verdad? Que se había cometido en el mismo templo de Dios. Y luego, ¿verdad?
quedó destruido eso, y después, dice, de los 70 años de cautiverio, Dios puso, ¿verdad?, en el corazón de Zorobabel, ¿verdad?, llegar, dice, a reconstruir nuevamente el templo. Y vamos a leer en Ageo 1:7. Son libros que a veces cuesta encontrarlos. Ageo 1, del 7 al 11. Dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Pero dice aquí en los primeros versículos: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, y ya fue lo que leímos, ¿verdad? Y el 12 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces, hermanos, dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Entonces ellos, hermanos, se encargaron, ¿verdad?, de reconstruir el templo, ¿verdad?, que había sido destruido hacía, ¿verdad?, 70 años. Ellos lo reconstruyeron y ya tenían, ¿verdad?, pues un nuevo lugar donde poder, ¿verdad?, adorar al Señor. Pero como, ¿verdad?, seguía la desobediencia, ¿verdad?, como recordamos, ¿verdad?, el pueblo de Israel, todo lo que sufrió, que miraban, ¿verdad?, las bendiciones de Dios, veían la mano de Dios y siempre renegaban, ¿verdad?, y pecaban contra Dios. Lo mismo pasó nuevamente, ¿verdad? Y volvieron, ¿verdad? Se les olvidó todo lo que Dios había hecho por ellos, ¿verdad? Y con ellos. Y nuevamente, ¿verdad?
nuevamente vino la destrucción de este pueblo, de este templo, de este segundo templo. Y dice la Biblia, ¿verdad? Que mientras dice que estaba todo ese tiempo en que no había un lugar donde adorar a Dios, pues dice acá, ¿verdad? Donde leímos, dice que las bendiciones de Dios, ¿verdad? Se detenían y no había bendición, ¿verdad? Ni la tierra daba fruto. Y entonces, pues, quizás, ¿verdad? Fue terrible. Y al ver la gente, ¿verdad? De que, pues, necesitaban de Dios, ¿verdad? Se arrepentían y quizás decían en su corazón, ¿verdad? Ahora sí le vamos a servir. Ahora sí vamos a ser obedientes. Y dice en Ageo, ya lo leímos, Ageo 1:7. Y dice la Biblia, ¿verdad? De que nuevamente volvieron, ¿verdad? A fallarle a Dios. Y después, ¿verdad? De que en Esdras, traigo aquí una lectura, Esdras 5:2. Estoy buscando a Esdras en los profetas menores. Esdras 5:2. Dice, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Bueno, eso se refería, ¿verdad?, a lo que les había leído, ¿verdad?, de reconstrucción. Y ese templo, hermanos, ese segundo templo, ¿verdad?, ya cuando se reconstruyó, fue el templo donde, pues, estuvo, ¿verdad?, Herodes. Dice la historia, ¿verdad?, que 19 años antes de que Jesús naciera, dice, fue cuando ese templo fue destruido nuevamente. Dice que Zorobabel, ¿verdad?, lo reconstruyeron, pero, ¿verdad?, como moría un rey, venía otro y así estaban, ¿verdad? Entonces cuando el rey Herodes, dice, ya estuvo como rey ahí en el palacio, él dice que embelleció el palacio. Y dice que también fue, dice, anoté la palabra aquí porque se me iba a olvidar. Fue una de la mayor gloria, dice, de los judíos, el templo ese, ¿verdad?, de donde estaba el rey Herodes. Fue una de las mayores glorias, dice, para los judíos, ¿verdad?, porque dice que el templo Herodes lo embelleció, pero fue, dice, hasta que también, ¿verdad?, así como la primera vez este templo también fue destruido también por siempre, ¿verdad?, por la misma desobediencia. Luego, hermanos, volviendo, ¿verdad?, al capítulo, al versículo, ¿verdad?, que leímos al principio, de Primera de Corintios, Primera de Corintios 3:16, donde dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, hermanos, si vemos, ¿verdad?, todo lo que
hemos escuchado, ¿verdad? De que estos templos construidos, ¿verdad? Por manos de hombres, así como esta casa, ¿verdad? Nosotros les decimos, ¿verdad? Iglesia, les decimos templo. Se construyeron, pero fueron destruidos. Entonces ahora, eso fue, ¿verdad? En el antiguo pacto. Ahora en el nuevo pacto, la Biblia nos dice, ¿verdad? El Señor Jesús nos dice que cada uno de nosotros somos ahora, ¿verdad? El templo. Y que ahora, ¿verdad? No es necesario, ¿verdad? Estar en un solo lugar para que Dios esté con nosotros y en nosotros, sino que dice que donde quiera que nosotros estemos, la presencia de Dios va a estar con nosotros. Porque ahora dice que nosotros somos, ¿verdad? El templo de Dios. Él probó, ¿verdad? Con cosas materiales y no se pudo, ¿verdad? Pero aunque seguimos, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Tener un lugar donde adorar el nombre del Señor, donde reunirnos, es necesario. Pero al irnos nosotros, ¿verdad? No va a ser como estuvo allá en el tabernáculo, ¿verdad? Que construyó Moisés, ¿verdad? Con el pueblo de Israel, que dice que la presencia de Dios permanecía en ese lugar. Ya si nosotros nos vamos, ¿verdad? Y imagínense que compartiéramos este templo, ¿verdad? Esta iglesia. Nosotros no sabemos, ¿verdad? Si otros van a hacer cosas, ¿verdad? Que a Dios no le van a agradar. Y entonces, ahora, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros, ¿verdad? Somos el templo de Dios. Aleluya. En primera... Vamos a leer en Hechos 17, 24. Hechos 17, 24. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aleluya. Entonces, si podemos ver ahora, hermanos, la Biblia dice, ¿verdad? Que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, sino que ahora, ¿verdad? Habita en el corazón de cada uno de nosotros. Aleluya. Y por eso es verdad de que usted y yo, ¿verdad? Somos ese templo donde ahora Él habita. Y Él quiere, ¿verdad? Pues que sigamos adelante, ¿verdad? Y sabemos de que así como hubo un enemigo, ¿verdad? En ese tiempo, ese enemigo sigue todavía, ¿verdad? Tratando, dice, de destruir el templo de Dios, que ahora somos usted y yo. El enemigo no está tranquilo, hermanos. Él, si recordamos, ¿verdad? Que desde el cielo Él se rebeló contra Dios. Y Él ha venido, ¿verdad? Conforme los tiempos, ¿verdad? Tratando siempre de provocar a Dios y de tentar, ¿verdad? A sus escogidos. Y entonces Él, al igual, ¿verdad? En este tiempo, Él es el único, ¿verdad? Que se opone a la iglesia de Dios. Él se opone, ¿verdad? A que ahora usted y yo crezcamos, ¿verdad? Y le sirvamos a Dios y nos extendamos, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, eso es lo que sucede esto, ¿verdad? De que muchas veces le ponemos cuidado, ¿verdad? A la voz del enemigo. Y entonces dice la Biblia, ¿verdad? De que Pablo, no sé si traigo la cita acá, fue necesario, dice, de que Pablo
le hablara también, ¿verdad?, a los hermanos de la iglesia primitiva, cuando les dijo, ¿verdad?, que por qué peleaban, que por qué habían discordias, que por qué habían pleitos, que por qué no había amor, ¿verdad?, entre ellos. Y lo que estaban haciendo ellos, dice, era destruirse dentro de ellos mismos. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que Pablo tuvo que hablarles, ¿verdad?, seriamente, ¿verdad? Y eso es lo que sucede ahora, hermanos, de que muchas veces, ¿verdad?, dentro del pueblo de Dios está lo mismo que en aquel tiempo, ¿verdad? Que a veces no estamos de acuerdo unos con otros, nos criticamos, peleamos, y muchas veces, ¿verdad?, todo esto impide, ¿verdad?, que podamos extendernos, podamos crecer como iglesia o en número y nosotros mismos, ¿verdad?, podamos crecer espiritualmente. Así es de que la Biblia dice en 1 Corintios 3, ya vamos a terminar, hermano. Ya los niños ya quieren pasar. 1 Corintios 3, 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, dice, celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, dice, yo ciertamente soy de Apolo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aleluya. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, de que todas estas cosas, ¿verdad?, que estaban pasando en la iglesia primitiva, muchas veces, ¿verdad?, sucede ahora dentro del pueblo de Dios. Entonces tenemos que tratar, hermanos, ¿verdad? Por eso, ¿verdad?, la palabra se nos da, ¿verdad?, y nos llega de que tenemos que tratar, ¿verdad?, de seguir adelante y no poner muchas veces nuestra mirada, ¿verdad?, en todas estas cosas, porque si no, ¿verdad?, pues no vamos a crecer, y la Biblia eso nos manda, ¿verdad?, que crezcamos cada día en la palabra del Señor. Aleluya. Hermanos, y que el Señor les bendiga, y esto es lo que yo les he traído en esta noche. Que el Señor les bendiga, y no sé quién va a tomar el tiempo. Estaban bien encendidos ahí. Yo creo que a ver ahorita, a ver si es verdad. Aleluya. Así voy a dejar a mi hermana Suyapa con ustedes. Que el Señor les bendiga, hermano. A ver si los niños se aprendieron un texto que les enseñamos. Se los vamos a preguntar a cada uno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 24, 17. Hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. El que sabe
17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. No lo hace, hacer lo bueno, que sabe hacer lo bueno, no lo hace, es pecado. Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, en este pecado. Santiago 4:27. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno, no lo hace, es pecado. Santiago 4:17. Sabe hacer bueno, no lo hace, es pecado. Santiago 4:17. Aleluya, Dios bendiga a los niños. Dios bendiga a mi hermana Suyapa, ¿verdad? Que este fin de semana ella se ocupó de los niños. El otro fin de semana otra hermana. Qué bonito, hermanos. Qué bonito que nazca en el corazón, ¿verdad? Ese deseo de ayudar con los niños. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Y yo creo